Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Everest, el espacio donde buscamos conocer sin filtros las ideas y propuestas de quienes aspiran a liderar Chile. Hoy tenemos como invitado a un candidato que genera conversación, debate y polémica. Es diputado, figura clave del Partido Nacional Libertario y ahora va por la presidencia de nuestro país. Desde un discurso directo y sin rodeos ha defendido ideas como la reducción del Estado, la libertad individual y el fortalecimiento del libre mercado. Hoy está aquí para contarnos su visión de Chile, sus propuestas y también para responder las preguntas que todos queremos hacerle. Le damos la bienvenida a Johannes Kaiser. Bienvenido, Johannes. Gracias por aceptar la Muchísimas, invitación. muchísimas gracias por la invitación, Armin. Por lo demás, un interesante nombre el suyo. Usted sabe de dónde viene, supongo. Sí, un Deutsche Name. Pero no solamente eso, Arminio fue el primer general que derrotó, o sea, devastadoramente a las legiones romanas. O sea, es un símbolo, se dice que prácticamente a la historia de Alemania nace ahí, Sí, con ese personaje. sí, sí, algo había escuchado. No soy tan erudito en ese tema, pero sí había escuchado por ahí. Bueno, partamos con las preguntas y yo creo que algo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es tu definición del Chile actual desde el punto de vista económico, social y cultural? Ok, vámonos. En primer lugar, entender que Chile ha pasado por un proceso de lo que podríamos llamar no modernización, sino que postmodernización, sin haber tocado la modernización, ¿ya? Eh, o habiéndola tocado muy, muy tangencialmente. ¿Qué significa eso? Que los pilares sobre los cuales se construye nuestra sociedad han sido profundamente debilitados. Estoy hablando de la iglesia, las instituciones tradicionales sociales, han sido profundamente debilitados y no hay un reemplazo. No hay un reemplazo, simplemente ha quedado una especie de vacío que se llena entonces con modas y otro tipo de cuestiones. Y el efecto es medible en tanto, no solamente sucede esto en Chile por lo demás, sino en todo Occidente, en tanto nuestras sociedades empiezan a colapsar en su estructura demográfica y en su estructura familiar. ¿Qué pasa con un país? Pues, entiendan por qué me estoy yendo para acá. Bueno, nosotros hemos abandonado la inmensa mayoría, o sea, la inmensa mayoría de las cosas que de alguna manera garantizaban el funcionamiento de la sociedad. Y eso tiene lógica porque quienes impulsaron esta agenda querían destruir el modelo imperante para reemplazarlo por uno nuevo. El problema es que han tenido mucho éxito en destruyendo el modelo imperante, pero no tienen ni idea de cuál va a ser el nuevo. Por alguna razón se supone que va a generarse no sé, por generación espontánea. El efecto es que al abandonar lo binario, al abandonar los conceptos de bien y mal, al abandonar la línea moral de la sociedad, etcétera, nosotros vemos cómo se empieza a desarticular desde la base de la sociedad hasta arriba, es decir, desde la familia. Hay cada vez más niños que nacen fuera del matrimonio. Estamos hablando más de 70% de los niños nacen fuera del matrimonio, lo cual es, desde el punto de vista humano, es devastador. ¿Ya? Y lo digo porque siendo parte de la generación que no fue demasiado entusiasta con las cuestiones tradicionales, ¿ya? Cuando tienes a la madre soltera tiene que cargar una cantidad de peso increíble sobre sus hombros, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, etcétera. Si tú tienes una sociedad que en la práctica libera al varón de su responsabilidad en materia de temas afectivos, y por otro lado, ya le impide asumir su responsabilidad como pater, o sea, desde el punto de vista del padre, pero también de la madre. Es la facultad disciplinaria dentro de la familia, que tiene mamá y papá, con estas cuestiones de la autonomía progresiva. Entonces tú haces implosionar esa célula de la sociedad sobre la cual se basa el resto. Y eso ha ido permeando también hacia arriba. Tienes cada vez más madres que tienen que trabajar tiempo completo, tienen hijos, los niños se quedan más solos, muchas familias dependen mucho del Estado hoy día, porque no existe la familia ampliada.
la familia más grande, los tíos, las tías, los primos, etcétera, con los cuales antes se dejaban los niños que de alguna manera servían también por la educación de los niños. Hoy día dependes del sistema estatal y el sistema estatal es malo. Mm. Te estoy dando simplemente siguiendo realmente a la base, porque lo que nosotros vemos después, que es la crisis económica, lo que es la crisis de seguridad, lo que es la crisis, lo que es la crisis de nuestros sistemas sociales en general, tiene que ver con también la implosión de los núcleos y de las estructuras de principio que nos hemos dado en algún momento en el pasado. Johannes, ¿Ya? y siguiendo esa Dime. misma línea, ¿qué tanto tú, por ejemplo, responsabilizas, por ejemplo, al gobierno actual de que esta permeabilidad o esta falta de tener este núcleo familiar que de alguna manera tú haces ver acá, responsabilizas a este gobierno, por ejemplo, de Gabriel No, Boric? no, 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 no. Yo creo que Ujú. este gobierno es el resultado de eso, no es la causa. Ya. Yo creo que hace 30 años atrás, con una visión distinta de la sociedad, una visión distinta de lo que son los principios de responsabilidad individual, etcétera, una persona como Gabriel Boric no habría sido jamás presidente de la República. Jamás. Personas como Jackson, personas como Crispy, que no habrían llegado al gobierno. ¿Por qué? Porque socialmente no habría sido aceptado ese tipo de personaje al mando de la sociedad. La gente habría dicho, oye, pero es que este cabrón, pero ¿cómo se les ocurre? El cambio cultural se da en la medida en que la sociedad efectivamente acepta ser gobernada entonces realmente por los peores. Y por qué se dará ese efecto que finalmente terminamos eligiendo un presidente de esas características? Bueno, porque como sociedad de alguna manera nos ponemos nihilistas. En la medida en que tú, esto es un análisis sociológico, en la medida en que tú pierdes la confianza sí, como sociedad, ¿de acuerdo? Pierdes la confianza en que existen elementos trascendentes en la vida, familia, nación, Dios, si quieres, da lo mismo, ¿ya? Algún elemento que te obliga a pensar más allá del mañana. eh, tu análisis en materia de toma de decisiones se hace muy Mm. cortoplacista. Eh, y de alguna manera, también decir que nosotros hemos tenido una evolución cultural, educativa, etcétera, que de alguna manera le dice a la gente todo el rato que no es su responsabilidad, que no es su culpa, que los responsables de que les vaya mal es siempre el sistema, no es uno mismo, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo de decirle eso, le dice, bueno, y si no cambiamos el sistema, usted no puede salir adelante, no puede mejorar. Transformas a la gente en pesimistas, profundamente pesimistas, ¿ya? Genera frustración, lo cual es ideal para hacer una revolución, pero no es el ideal para tener... A ver, ¿cómo te lo explico, Armin? Una revolución no se hace en una sociedad feliz, Mm. ¿de acuerdo? Es perfectamente inviable tener una revolución en una sociedad así, feliz. O sea, ¿tú te imaginas un movimiento revolucionario en Suiza? Imposible, imposible. Y eso que hay. Hay gente que le encantaría destruir el sistema en Suiza, normalmente extremistas de izquierda o fundamentalistas islámicos. Es el mejor lugar del mundo para vivir, probablemente. Y sin embargo lo quieren destruir porque se sienten oprimidos, porque tú también te puedes autoconvencer de que no te va muy bien. Cuando tú crees en algo firmemente, bueno, se te transforma a ti mismo en una realidad. Y Claro. en Chile, a través de la prensa, a través de la propaganda, a través de la educación, etcétera, estuvimos permanentemente convenciendo a la gente de que el sistema era injusto, de que era de que era inviable, de alguna manera, llevar una vida plena dentro de un sistema de libertades y que el Estado tenía que venir a arreglarte las cosas, lo cual evidentemente no es posible. Johannes, y siguiendo esa misma línea, si tú llegas a la presidencia, ¿cuáles serían esos cambios que tú realizarías para comenzar este cambio hacia la mirada libertaria que tienen ustedes? Como quizás sumando una segunda pregunta, ¿qué cambiarías y cuál sería el rol que debe jugar el Estado según tu visión libertaria? Mira, desde el punto de vista del Estado, a mí, tú sabrás que los libertarios no estamos especialmente felices con la mera existencia del Estado, ¿de acuerdo? En ese sentido somos como los comunistas.
tú sabes que los comunistas creen que al final, cuando termine todo su proceso evolutivo, no hay Estado, ¿de acuerdo? Lo que Claro, pasa es que a nosotros no nos gusta el Estado de principio, entonces no queremos entregarle todo el poder al Estado para que después desaparezca el Estado, o sea, cuestión como que no queremos que funcione. Pero bueno, aceptando que no puedes tener un funcionamiento social sin Estado. ¿Por qué? Porque tendrías que hacerlo a nivel global al mismo tiempo. Es un tema no menor. Partimos de la premisa que lo que tenemos que hacer es optimizar lo que existe. ¿Ya? Eh, en lo que estábamos planteando, lo que estábamos conversando antes, tú tienes que cambiar el sistema de incentivos. Es por eso que nosotros estamos proponiendo transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá. Porque te voy a decir una ya, cosa, un país que quiere tener hijos es un país optimista. Es un país que mira hacia el futuro. Tú cambias todo el sistema de incentivos cuando la gente mira ya no hasta mañana, sino que mira a 10 años, a 20 años. ¿Me explico? Y sí. eso de alguna manera también te hace más sano, te hace más positivo, te arregla mucho del problema de salud mental. Es lo único que pasa con una persona que, por ejemplo, dice, ok, voy a hacer deporte porque en 20 años más no quiero estar hecho pedazos, ¿de acuerdo? El deporte Claro. tiene un efecto, y bueno, yo lo sabré porque no tengo mucha posibilidad de hacer deporte en este momento, pero tiene un efecto general positivo en el cuerpo humano y también en su actitud. Y estás pensando a mediano y largo plazo, estás pensando qué es lo que quieres lograr. Bueno, lo mismo queremos hacer con la sociedad. Queremos potenciar, o sea, queremos potenciar desde el punto de vista de los incentivos, que la gente se empodere, tome su vida en sus propias manos y tenga éxito y tenga vidas plenas. Y en ese sentido, ser menos obstáculo. ¿De acuerdo? No fomentar las malas conductas desde el Estado, sino que las buenas, castigar al malo, premiar al bueno, ¿no? La lógica no es tan compleja y sin embargo parece absolutamente revolucionaria en un momento donde te dicen que el bien y el mal no existen, que es un tema de perspectiva. Aparece absolutamente revolucionaria cuando tú ves que el sistema de seguridad social que estamos construyendo, lo mismo que pasó en Europa, yo lo vi, termina apoyando no a la gente que lo necesita, sino que a la gente que no quiere hacer un aporte, ¿ya? Y por lo tanto, en vez de ser una ayuda social, se termina transformando en una ayuda al antisocial. Todo eso lo tenemos que modificar. ¿Para qué? Para que la gente efectivamente se sienta partícipe del esfuerzo común que significa construir nación. Y eso, ¿tú sabes qué es lo que hace? Te transforma a la gente en gente orgullosa de lo que hace, de su trabajo, de su familia, de su vida, de su desarrollo. Mira, ¿y qué es lo que pasa con las depresiones cuando una persona está feliz con lo que hace? Cuando se siente verdaderamente integrado socialmente, cuando siente que tiene un potencial, etcétera, bueno, desaparecen las depresiones, desaparece también el sustrato de rabia, no al 100%, por supuesto, pero desaparece también el sustrato de rabia sobre el cual se construyen movimientos revolucionarios, totalitarios, que dejan después la escoba, pues, con cientos de millones de muertos. Esa es Y nuestra idea, esa es nuestra aproximación. perfecto. Oye, y ya yendo un poquito más específico, dentro, yo me imagino ya entregaron ustedes su programa, vi que ya está inscrita la candidatura y todo el tema. No está Eh, entregado. De no- hecho, le estoy pegando una última revisada. buena. Así es que me pillaste en la página 32 de 200 y tanto que tengo que terminar este fin de semana, que es fin de semana largo. ¿Ya? Perfecto. Estaba repasando el tema ya vi el programa cultural, que por lo demás tiene mucho que ver con lo que estábamos Estamos conversando. hablando, claro. Claro. Estoy viendo el tema económico, después entramos en el tema de seguridad, y siempre como detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí la modificación, nosotros hablamos de eliminar el impuesto a la ganancia de capital. Ya, Pero tú tienes que explicar por qué. Pues la gente dirá, bueno, es que los multimillonarios entonces no van a pagar impuestos sobre su ganancia de capital. Compadre, las AFP funcionan sobre la base de ganancia de capital. O sea, tu cuenta en la AFP gana de la mano de la ganancia de capital. Si tenés que pagar impuestos sobre eso, te va peor, claro. Ya, y en ¿no? base a esto mismo que estamos hablando, ¿cuáles serían esos tres pilares fundamentales que regirían tu programa presidencial? A ver, lo primero es, a ver, para que las cosas puedan funcionar, cualquier programa que nosotros queramos hacer, nuestro gobierno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el control
el orden público, el control en materia de seguridad. Si no recuperamos el control en materia de seguridad, no podéis construir hospitales, los colegios no funcionan, no importa lo que tú hagas, no importa si eres socialista, radical, comunista incluso, o libertario. Si tú no tienes el control sobre el territorio nacional, puedes ser electo presidente, pero no vas a gobernar, porque van a gobernar los narcos. ¿De acuerdo? Y a eso no los elige nadie, que yo sepa, por lo menos. No, ¿Ya? O sea, ese no es un sistema muy lamentablemente democrático, que yo no sepa. para nada. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es recuperar el control del país. Para recuperar el control del país, nosotros hablamos de control de fronteras, cierre de fronteras. Bueno, es un cierre de fronteras figurado. En la práctica es que nadie pueda entrar y quedarse en Chile, ¿de acuerdo? Control de puertos, control de contrabando, control de lo que es el lavado de dinero en nuestro país, aumento de la capacidad carcelaria, aumento de la cantidad de gendarmería, de carabineros de todas maneras, una reforma al Poder Judicial, una reforma a la Fiscalía. ¿Para qué? Para recuperar el control. Y esto es holístico, esto funciona como un todo. ¿Ya? Un cambio del sistema de cumplimiento de penas en el Código Penal, que haga lo siguiente, que cada delito tenga que pagar, no importa si te robaste una gallina o un delito de cuello y corbata, tengas que pagar un porcentaje de la pena efectivamente. Es decir, efectivamente entres a la cárcel. ¿Para qué? Para que la gente no ande cometiendo delitos chicos, que son los cuales se crece después el delito grande. ¿Ya? Eh, Primer lugar, primer pilar entonces, seguridad. Devolverle la seguridad a la gente para poder salir a trabajar, para poder usar los espacios públicos, para poder mandar a sus niños al colegio tranquilos. ¿Ya? Primer pilar, seguridad. Segundo pilar, definitivamente es el tema de transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá. Y por eso nosotros estamos en los otros pilares, por ejemplo, economía, salud, educación. ¿Ya? Estamos en todos lados mirando cuáles medidas podemos tomar, ¿ya? Para que las mujeres en Chile quieran ser mamás. ¿Cómo? Y lo voy a decir de manera bien especial, pero queremos privilegiar a la mujer que decide ser mamá. Queremos que sea la primera en la fila, que sea la primera en recibir atención fiscal. En la práctica, poner monumentos en las calles. Queremos que socialmente el ser mamá sea una cuestión deseable, que sea que sea como, no sé, en la práctica, una cuestión más cercana al reconocimiento del héroe. ¿Me explico lo que voy? Sí, no sé ¿Ah? claramente. Para que efectivamente, para que Chile no muera. Si nosotros con la tasa de reemplazo que tenemos ahora estamos condenados a muerte como país. Ese es un tema súper importante. Yo no entiendo por Oye, qué. Yo sé que otras candidaturas han tocado un poco el tema, pero no es suficientemente profundo, no están entendiendo la profundidad de la crisis. de hecho, mira, yo tengo hijos adolescentes, tengo una hija universitaria y de hecho uno escucha ese rango etario y el tema de querer ser padre, ser madre, casi lo van sacando de su vocabulario y ya no lo cuestionan muchísimo. Ya, o Carmen, sea, la natalidad se va hacia abajo. se están condenando ellos mismos a la pobreza más absoluta. Porque una sociedad sin nueva generación, en primer lugar, colapsa los sistemas sociales, colapsa la economía, colapsa todo. O sea, el sistema tributario no alcanza de ninguna manera para sostener a los que después son demasiado viejos. ¿Me explico lo que voy? Sí, claramente. Y hay otro punto. Mira, yo creo que a los jóvenes hay que hacerles presente los niveles de pobreza espiritual y personal que significa no tener familia. Imagínate que en Suecia hoy día, que supuestamente es el gran paradigma del desarrollo, uno de tres suecos que muere no los reclama nadie. Wow, no tenía idea de ese dato. ¿Tú te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de pobreza, normalmente hoy día ya no hablamos de la pobreza de no tener zapatos, ¿me entiendes? ¿No? De estar desnutrido. Claro. Muchas veces el problema del pobre hoy día es que está demasiado, pues la comida no es súper ultra procesado y todo el tema, que está más gordo de lo que es bueno del punto de vista de salud. ¿Ya? No es la misma pobreza que había antes, ¿ya? Pero la pobreza en los países supuestamente desarrollados, que han abandonado a la familia, que han abandonado ciertas cuestiones tradicionales, donde literalmente uno de tres personas no lo reclama nadie cuando fallece, hombre. O sea, ¿tú te das cuenta de lo que significa estar muriéndote y que no hayan, te mueres y tu vida no hizo ninguna diferencia? No tienes nadie que te sostenga la mano, no, no.
¿Qué pobreza más profunda que es, aunque tengas 10 Rolls Royce estacionados en tu estacionamiento? Claro. ¿Cómo no le decimos a nuestros niños que los niveles de soledad, si al final la depresión, las enfermedades mentales y todo el tema, también van de la mano de la soledad, de la falta de voluntad de asumir responsabilidad, de la falta de amor? Si no tenés a nadie a quien amar, ¿quién te va a amar a ti también? No, no le había dado vuelta a ese tema así con la profundidad que tú lo planteas, claro. Yo no tenía idea que había gente que no que en Suecia uno de cada tres Uno de tres. no hay quien lo acompañe hoy. Es fuerte, ¿eh? Entonces, y te digo que para mí es súper relevante porque yo, a los 34 años, yo tuve un ataque cardíaco, yo estaba en Innsbruck, yo vivía solo, ¿ya? A mí se me apagaron las luces. Yo cuando estaba en esa situación, a mí me devolvieron con electroshock y todo el tema, un coágulo, una estupidez, ¿ya? Me puedo haber ido, bueno. Pero cuando se me apagaron las luces, yo dos cosas que lamenté. Una, las cosas que no había hecho en mi vida. Como por ejemplo no haberme casado, como no haber corrido riesgos, ¿ya? En materia de estar siempre esperando que después va a encontrar la correcta, después, ¿cachai? ¿No? Sí, La no sé si te típica. entiendo. Ya, no haber corrido de riesgos. Y la otra era estar solo en un país extranjero, sin nadie, sin ningún cercano, nadie que te sostuviera la mano, ni siquiera un cura. Yo por lo demás en ese momento no era especialmente religioso, pero en ese momento, pucha que me faltó el cura. Y después sí me hice Mm. bastante más religioso. Pero si te das cuenta, el ser humano no está pensado para pasar por este tránsito que llamamos vida, sin dejar marca, sin dejar huella, sin tomar decisiones y sin asumir responsabilidades. O sea, yo deduzco dentro de todo lo que tú dices, una parte importante para el desarrollo de un país es la familia. O sea, Sí, sin familia la sociedad no funciona bajo la mirada que ustedes están planteando. míralo desde tu propio punto de vista. El problema de la responsabilidad individual, la familia, la responsabilidad, o sea, lo que funciona en micro termina teniendo impacto en lo macro, ¿de Lo acuerdo? macro, sí. Míralo desde tu propio punto de vista. Tú tienes hijos, ¿ya? Los dos ya tenemos nuestra edad. De jóvenes fuimos probablemente bastante irresponsables, ¿ya? Y nos portamos relativamente mal. ¿Cuándo cambia la cosa? Cambia cuando tú tienes que cuando tienes que madurar. ¿Y cuándo maduras? Cuando asumas responsabilidad. Ese es el proceso de ser adulto, es asumir responsabilidades, ¿ya? Y va de la mano y te lo hace más suave el tener que asumir responsabilidades cuando te enamoras, te casas. Bueno, no sé si eso lo hace más suave, pero eh, permítanme el chiste, me va a retar mi señora después, ¿ya? Y eso tiene todo un impacto, porque cuando lo hacen millones o dejan de hacerlo millones, tiene un impacto social en todos. No es menor lo que estamos viendo. Y si queremos que Chile sobreviva como Estado-nación, como unidad política, pero no solamente como eso, sino que si queremos no tener que ser testigos, ojo, si no queremos ser testigos de cómo se mueren nuestros viejos de hambre en un momento, porque la economía no funciona, implosionó, porque tienes 40 o 50% de la población sobre los 65, 70 años, si no quieres ser testigo de cómo colapsan los hospitales, de cómo colapsa la infraestructura pública, todo, Sí, defensa, seguridad, nos tenemos que hacer cargo de este problema ahora. sí. Oye, y bueno, tú nos hablabas entonces, primer pilar, seguridad. El segundo, el mejor país para ser madre. Para ser mamá. El tercero, Y, economía, porque tú tienes que sostener todo esto. ¿Ya? Evidentemente que la seguridad necesita financiamiento, la persecución del crimen necesita financiamiento, el transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá requiere de financiamiento, ¿ya? El cuarto pilar, definitivamente, educación, ¿ya? Educación, salud también es especialmente importante, pero educación, porque hacia el futuro no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo una educación de tercer mundo si queremos ser primer mundo en materia entiendo. tecnológica. Y ahí ¿qué reformas en el Estado tú propones para hacer y que así como en lo concreto? Esto vamos a cambiar nosotros para poder mejorar todo esto que estamos trabajando. Como tú decías, hay que financiar. Necesitamos tener el sustento para eso. Y ahí como, Bueno, porque yo he escuchado por ahí también que
la visión de ustedes también es reducir el Estado. También Ujú. no hacerlo crecer más. No, ¿Cómo es la lo, visión de ustedes en eso? mira, lo que sucede es lo siguiente, en la medida que tú entregas, cuando tú tienes una tasa de impuestos muy alta o muchas regulaciones, la gente empieza, o sea, en primer lugar, todo eso se traduce en precios. Todas las regulaciones y todos los impuestos los termináis pagando en el supermercado. Una de las razones por las cuales Chile es tan caro, casi tan caro como un país europeo, ¿ya? Es porque tenemos impuestos a nivel europeo. Ahora, los servicios no están a nivel europeo, que No, yo ya he claramente que notado no. todavía. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, impuesto a la empresa, que es más alto que el promedio de la OECD. Tenemos impuesto a las personas, que, cierto, la clase media hasta cierto ingreso no paga impuesto a la renta, pero de ahí para arriba es igual brutal. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que liberar las fuerzas vivas de nuestro país. Eso significa, necesitamos más inversión. Tenemos 100.000 millones. Date cuenta de lo siguiente, si este gobierno reclama por falta de plata, hay 100.000 millones de dólares en proyectos esperando aprobación. 100.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánta plata es esa? Inimaginable para uno. ¿Ya? Sí. Son 100.000 millones de dólares, son, si lo inyectas en la economía, es el equivalente a meterle, ¿cuánto? Espérate. Son 20 millones, son 5 millones de pesos por nuca al país, por cabeza, ¿ya? En una primera vuelta. Entonces nosotros tenemos que aprobar esos proyectos, tenemos que ver que lleguen proyectos nuevos, en lo posible proyectos, o sea, generar un medio ambiente económico que permita que vengan también empresas que generen valor agregado. ¿Para qué? Para que nuestros trabajadores también puedan entonces formarse y aumentar su productividad y con eso tener mejores sueldos. ¿Ya? Entonces Sí. tenemos que bajar los impuestos, queremos eliminar las contribuciones, no creemos que si tú ya pagaste impuestos sobre tu plata, no tenés por qué volver a pagar impuestos sobre tu plata, aunque esté en forma de una casa, ¿de acuerdo? Es tu plata, no se pagan contribuciones. Queremos reducir o sea, queremos fusionar muchos ministerios. ¿Por qué? Porque creemos que con eso tú generas una dinámica de administración mucho más vertical, mucho más rápida. ¿Ya? Los ministerios hoy día, la verdad es ¿Cuáles que funcionarías, por ejemplo? a ver, toma por ejemplo, bueno, es un tema que más bien debería respondérselo a Víctor Espinosa, porque él tiene el diseño exacto, pero te diría, por ejemplo, tomemos economía y dentro de economía tú fusionarías entonces, o meterías a economía, agricultura, medio ambiente, energía, o sea, claro, energía, minería, ya, no sé si transporte. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Eh, Todo el sistema permisológico queda bajo una cabeza. ¿Me explico? Ya. Tú puedes Sí. generar entonces, si yo quiero tener una política de industrialización, yo tengo que tener coordinada la política energética, tengo que tener coordinada la política medioambiental, ¿me explico? Si tengo tres cabezas distintas, los tres se van a pelear por ser el más importante. Si lo tengo todo bajo uno, vas a tener un diseño que sea sensato. Ujú. ¿Me Oye, explico? sí, totalmente, me queda súper claro. Oye, y yendo todavía aquí en esta, la postura económica y cómo lo ven ustedes, ¿cómo ven ustedes el tema de la postura frente a los subsidios y las ayudas estatales? Mira, hay muchos subsidios, hay muchos programas estatales que están duplicados o que no están llegando a la gente que debiesen llegar, ¿ya? O que se están ejecutando de mala manera. Un ejemplo sobre el tema de las licencias médicas, Uf, ¿ya? Ok, me explico, estamos todos de sí, acuerdo que hay que corregir ahí, ¿no es hay que cierto? corregir claramente. Ya. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de los bonos, algunos ciertos bonos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo te tengo una estructura impositiva, una estructura tributaria que te aumenta los precios de todos los productos, ¿de qué te sirve que yo de esa plata te pase un bono? Es decir, te saco 50, te devuelvo 10 y te digo dame las gracias, Así. ¿no? Si bajamos efectivamente los impuestos, en la práctica, mira, imagínate. No está considerado en una primera instancia, pero queremos hacerlo hacia futuro, es bajar el impuesto al valor agregado. Si tú bajas del 19% al 15%, redondeamos, del 20 al 15, Ujú. ¿ya? Una persona que está ganando 400 lucas significa que se gasta prácticamente todo,
¿ya? Significa que está pagando hoy día ¿cómo se llama? En impuestos. Bueno, una persona que gana 500, para hacerlo más sencillo, está pagando 100 lucas en impuestos, solamente en IVA. Claro, ¿Ya? sí, Si yo reduzco el IVA a la mitad, resulta que paga solamente 50 lucas en IVA. sí. Mejora de inmediato su capacidad adquisitiva. Ahora, esto es un cálculo muy burdo, pero lo mismo te pasa con la energía. Ahí sí lo notas más. Si tú ves, por ejemplo, lo que estás pagando en impuesto al combustible, ¿cuánto va en impuesto y cuánto estás pagando realmente por la benzina? ¿Cuánto estás pagando en impuesto en la energía eléctrica? Todo el mundo reclama por el aumento de las cuentas de energía eléctrica. Y subieron bastante. Ya, a ver, pero preguntémonos, ¿cuánto está yendo al fisco? A través de los nuevos impuestos verdes, de las restricciones que le han puesto a una serie de fuentes de generación de energía, o a las restricciones que le ponen a a la construcción de las vías de conexión eléctrica. Tenemos ahí, en el norte, teníamos 1.300 megavatios de luz solar que no podían inyectarse al sistema porque no están las líneas. Sí, ¿Me explico? sí, O no, sea, tú claramente. puedes bajar los costos de vida en Chile de manera considerable. Tú puedes aumentar los sueldos en la medida que echas a andar la economía y efectivamente empieza a haber mayor demanda de mano de obra, ¿ya? Tú puedes mejorar el tema de seguridad, pero todo esto tienes que hacerlo en el marco de lo que es una gestión más o menos razonable de los recursos y por supuesto, teniendo presente que vas a tener que hacer recortes. Y mira, no hay ninguna política en el mundo y todo político en el mundo que te diga, ¿sabes qué más? Yo te voy a dar esto, pero sobre la base de recursos escasos, ¿ya? Y esto no le va a costar nada a nadie, se te está mintiendo. Lo que Sí, nosotros tenemos que hacer ahora es traspasar recursos de donde no son esenciales a donde son esenciales. Yo tengo que pasar los recursos, por ejemplo, 500.000 personas o 400.000 personas que fueron contratadas los últimos 10 años del Estado, entre el Estado central y las municipalidades. Tengo que traspasar esa plata de ese personal que yo supongo que no era necesario, ¿de acuerdo? A las atenciones para las listas de espera, para evitar que se me mueran 40.000 personas al año esperando atención. Entonces no es efectivamente. mala onda, pero es No, que no hay sí, más. ¿Pero de sí, dónde lo saco si no? claro. No, sí, queda súper clara ahí esa visión y la forma en que lo plantea. No quiero dejar pasar, ya nos queda poquito tiempo, y no quiero dejar pasar a hacerte una pregunta súper importante. Yo vivo en la Araucanía, tenemos terrorismo en la Araucanía, hay que Sí. decirlo. Y me gustaría saber cuál sería la forma en que ustedes atacarían este tema y solucionar el problema. Yo trabajé en una empresa eléctrica donde nos quitaban las camionetas, las quemaban y, ojo, la prensa mute y no decía nada. Así No, que, la prensa en Chile, yo tengo a estas alturas, estoy bien tostado con la prensa, para serte honesto. Imagínate que apenas informaron sobre el tema de los detenidos desaparecidos y que la izquierda no quiere votar a favor de identificarlos. O sea, en justamente, cualquier parte del mundo eso habría sido un escándalo, pero que lo habrían conversado en todos lados, pero acá en Chile, piolita. Pero bueno, supongo que, bah, da lo mismo. Pero ¿cómo lo queremos hacer nosotros? Es relativamente sencillo. Sí, aquí no hay ningún secreto. Vamos a ir a buscarlo y lo vamos a meter preso. Vamos a perfecto. entrar con la fuerza pública, vamos a entrar con la fiscalía, vamos a entrar con, si es necesario, con apoyo de las Fuerzas Armadas y los vamos a meter presos y si se resisten, bueno, tendrán que asumir los costos que eso significa. No le dispares a la fuerza pública porque te va a disparar de vuelta bajo mi gobierno. Es así de sencillo. Miren, si se porta bien, no pasa nada. Si se porta mal, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a hacer pagar. Y no importa si usted es el multimegamillonario o es una persona que se roba una gallina. Y si usted está armando desorden en nuestro sur, lo vamos a ir a buscar. Sabemos quiénes son. Si la inteligencia está, sabemos quiénes son. Y les vamos a hacer la vida a cuadritos, porque ustedes le han hecho la vida a cuadritos me van a disculpar, pero la Araucanía en mi región durante 20 años. ¿Qué se han creído que son? Han matado, han robado, han asaltado, han violado, han torturado.
Es que toda esta cuestión les sale gratis porque como esto no sucede en Santiago, bueno, ahora vemos que sucede en Santiago, no le importa de todas maneras tampoco, ¿ya? Ahí tenéis al tren de Aragua ocupando poblaciones completas, pero si creen que esta cuestión va a ser gratis, se equivocan. Yo creo que es hora de que todos estos personajes eh, tomen conocimiento de que la República de Chile tiene de repente pasajes de mal humor, ¿ya? Y le pega su apretón a quienes osan desafiar el imperio de su ley. La van a pagar. Perfecto. Oye, Johannes, la verdad que me encantaría seguir hablando por mucho rato más. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada y quiero agradecerte el haber participado acá en este humilde podcast aquí en Mente Everest y así poder ir cerrando ya esta conversación y agradecerte, como te decía, el poder haber planteado tus ideas y poder ir conociendo y poder mostrarle a la gente quién es Johannes y cómo es su visión de país y cómo espera poder gobernar y así puedan ir cada uno tomando la mejor decisión y por quién votar el próximo noviembre. Así que Bueno, muchas gracias, Johannes. Palabra al muchas gracias cierre. a ti, Armin, por la invitación. Que tengas un muy bonito fin de semana. Nos estamos conversando.